Una de las joyas arquitectónicas más impresionantes del arte barroco de América Latina, sin duda alguna se encuentra aquí en el Centro Histórico de Quito. Su construcción inició en 1605 y tardó más de 160 años en completarse. Su diseño se toma de dos iglesias jesuitas ubicadas en Roma. Además, a mediados del siglo XVII se termina de construir gran parte de su fachada y en 1765 se termina de construir sus torres. Llama muchísimo la atención en su interior porque se encuentran hojas cubiertas de más de 23 quilates, además de su impresionante colección de arte quiteño. Además, ha sobrevivido varios terremotos que azotaron a la ciudad en diferentes épocas, pero no deja de mantener su belleza arquitectónica. Amigos de Quito 360, bienvenidos porque hoy vamos a conocer la historia de la iglesia de la Compañía. ¡Vamos, amigos! Amigos de Quito 360, nos encontramos ya nosotros este día en la parte interior de la famosa y preciosa iglesia de la Compañía, junto justamente con nuestro gran amigo Denis Sánchez, que nos va a hacer una preciosa guía sobre prácticamente acá lo que es la iglesia. Bienvenido y muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí en la Compañía. Quisiera que nos cuente un poco justamente cómo inicia la historia de aquí de la Compañía en la ciudad de Quito. Antes de nada, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta en este proyecto que es muy bonito. Hemos tenido la oportunidad de ver algunos de sus trabajos y para nosotros es importante también estar dentro de este proyecto de ustedes. Bueno, miren, conversarles de la Compañía de Jesús en Quito es más o menos remontarnos hasta el año de 1586, porque claro, en ese año es cuando se produce la llegada de los padres jesuitas hasta acá a la ciudad de Quito. Considerar eso sí que fueron la última orden religiosa en establecerse en ese siglo acá en la ciudad de Quito. Correcto. Antes ya estuvieron franciscanos, mercedarios, agustinos, dominicos, cada uno a su debido tiempo, y claro, los jesuitas, como repito, son los últimos en instalarse acá. Es interesante saber que cuando ellos llegan, pues van a ubicarse en diferentes sectores de la ciudad de Quito, siendo este espacio el que nosotros conocemos como el conjunto monumental jesuita, toda la manzana, es decir, el último espacio físico en donde se van a ubicar ya de manera definitiva, ¿no? Perfecto. ¿Inició su construcción en 1605? Correcto, la iglesia inicia su construcción en el año de 1605 y se la termina en el año de 1765. Son 160 años. Correcto, 160 años de construcción. Ahora, lo interesante acá es que el templo como tal es una inspiración de dos iglesias jesuitas de Roma, consideradas la base de todas las iglesias jesuitas alrededor del mundo. En el caso de la arquitectura, que es todo lo que apreciamos acá de la iglesia del Jesús. La iglesia del Jesús, repito, es la madre de todas las iglesias jesuitas en el tema de arquitectura, y en el tema de decoración, que es 100% barroca, se lo extrae en cambio de la iglesia de San Ignacio en Roma. Hay que considerar que hay diferencias notorias entre Roma y Quito, obviamente. En Roma se utilizó, por ejemplo, el mármol, el bronce para el tema decorativo, y acá pues se utilizó lo que se tenía a la mano. También es importante en ese sentido rescatar que la Compañía de Jesús, cuando empezaba estos trabajos constructivos, iban a aprovechar los materiales constructivos que había en cada sector, ¿no? En cada sector. Bueno, exacto. Al ser barroco nos damos cuenta de la gran cantidad de detalles minuciosos que está absolutamente en toda la iglesia de la Compañía, y por acá nos llama bastante la atención todo ese tema de detalle, el sol que tenemos en la parte superior. ¿Cómo se da este tema? Mira, el tema del barroco es una cosa supremamente importante, y en ese sentido hay que considerar que el estilo propio de las iglesias jesuitas es el barroco. Barroco es un estilo que viene pues de la mano de la Reforma, la Contrarreforma. De hecho es el estilo propio de la Contrarreforma, y el barroco es esto lo que ustedes ven acá, la ocupación completa de los espacios. Entonces, si ustedes se ponen a ver, cuando estén acá ya dentro del templo, se van a dar cuenta que todos los espacios dentro del templo están completamente ocupados. No hay espacio que haya quedado vacío. Como tú decías hace un segundo, se ha utilizado decoración en pilastras, en bóveda, en cúpula, en todos los sectores. Entonces, esa es la esencia del barroco. El horror vacui, el terror o el miedo al vacío. Correcto. Sí. Ahora, lo que sí hay que destacar acá es que este barroco en la Compañía de Jesús es un barroco diferente al barroco que, por ejemplo, ustedes pueden ver en San Francisco, considerando que Quito es 100% barroca. Correcto. Porque este barroco que tenemos acá ya es un barroco que, digamos, es ya cuando en Europa mismo empieza a aparecer el rococó como estilo, es un barroco mucho más desarrollado, si queremos utilizar el término. Es por eso que hay las diferencias radicales, lo que no quita pues que se cumplan con las características propias del estilo, ¿no? Que son simetría, luminosidad y movimiento. Esto es importante. Cuando ustedes ingresan
corten imaginariamente la iglesia en dos partes iguales, ¿no? Izquierda y derecha, norte y sur, y se van a topar con el mismo número de elementos a ambos lados. Entonces, simetría. Simetría. Movimiento. Fíjate esto que es muy llamativo porque muy poca gente toma en cuenta este detalle del movimiento. Correcto. Y porque pasa casi desapercibido. Entonces lo interesante es que cuando ustedes ya están acá durante varios minutos, horas incluso, porque hay gente que viene acá y está horas admirando, hay un momento en el cual la forma en que están talladas las esculturas, la forma en que están pintados los profetas, columnas salomónicas en todos los retablos de la iglesia, en el retablo mayor del templo, nos dan una sensación de que estas esculturas, de que estas pinturas acompañan nuestro caminar. Claro. Y la más importante es el tema de la luminosidad. Las entradas de luz. Claro, las entradas de luz, y que acá este tema de la luminosidad pues se lo consigue gracias también a la ubicación, a la colocación más bien de todas estas láminas de pan de oro, que al contacto, como tú decías hace un segundito, por la entrada de luz que se produce a través de los lunetos, ¿sí? Y este momento también nosotros, apoyados de luces blancas y de luces amarillas, ayudan a intensificar este brillo que es propio, único, exclusivo de esta iglesia. Y en ese sentido también quiero rescatar un detalle importantísimo que quizás no lo saben todos, pero este templo, la Compañía de Jesús de Quito, es el templo barroco más importante de América Latina. Quizás para muchas personas el templo barroco más importante del mundo. Una de las joyas arquitectónicas de la ciudad de Quito, y también una de las 7 maravillas de acá, ¿no? De la ciudad. Entonces es importante sí rescatar esto, porque independientemente de que, claro, el templo no ha perdido su esencia de templo, de que llegue acá la gente a orar, porque ese fue el concepto con el que se construye, ¿no? De que acá se entre a orar, a rendir culto a Dios. También es una muestra fehaciente de esa mezcla de arte, de cultura, de historia, de arte y de fe, ¿no? Entonces una mezcla que se junta aquí en todos los sentidos, ¿no? Dentro de la Compañía de Jesús tenemos varios retablos increíbles que en verdad son joya artística del Centro Histórico de Quito. Denis, ¿qué nos puedes contar de este retablo que tengo aquí a mis espaldas? Bueno, miren, quiero empezar por este retablo, como tú dices. Entonces, este retablo en el tema, digamos, artístico, decorativo, es uno de los más importantes. Si bien es cierto, tenemos un total de 6 retablos en las partes, digamos, tanto en la capilla norte como en la sur. En el tema decorativo, como repito, este es importante porque este es un retablo de estilo churrigueresco. Entonces, eso también es importante rescatar del templo, porque el templo, aparte de tener al barroco como la esencia de su decoración, tiene otros estilos. Acá churrigueresco, tenemos en la bóveda también estilo mudéjar, en la capilla de Santa Mariana de Jesús neoclásico. Ahora, acá este retablo es uno de los más importantes porque, claro, este estilo churrigueresco es visible en el primer cuerpo del retablo. Entonces, el churrigueresco es un estilo mucho más recargado, mucho más exuberante que el mismo barroco. Correcto. Pero, ojo, no llega a ser un estilo independiente. Es únicamente... ¿Qué vendría a ser una derivación? Exactamente, una derivación del estilo barroco. Entonces, en ese sentido, como repito, acá el templo junta, amalgama 3 estilos más que los hacen también importante, y es por eso también que es considerado un ícono el templo, ¿no? Claro. Por esa mezcla, por esa amalgama de estilos que tenemos acá. Es importante también rescatar que los retablos son la mayoría de ellos de autores anónimos, ¿sí? En esa época, pues, tenemos nosotros datado que los retablos empiezan a trabajar más o menos en el año de 1630. Entonces, claro, ya las cofradías cumplen un papel importante acá, porque las cofradías, las agrupaciones de personas, pues, que se reunían en torno a la veneración a santos en común o a procesiones en común, fueron los que aportaron para este tipo de trabajos, ¿no? Con esa condición, pues, en esa época, que era básicamente luego ellos o sus familiares descendientes ser enterrados en las famosas criptas. Entonces, hay que considerar eso, que no solo aquí en este templo, sino la mayoría de templos de la ciudad deben el trabajo de sus retablos, como repito, a las famosas cofradías. Increíble saber eso. Bueno, tener dinero también ayudaba mucho en esa época, ¿no? Pero fíjate tú también esto, porque es interesante. Hay libros que nos cuentan que, claro, muchas veces las cofradías no querían verse superadas las unas por las otras. Y había veces que adquirían deudas que se pasaban de generación en generación. Es decir, que ese afán de destacar, de lucir dentro de ese pequeño espacio, dentro de esa sociedad en esa época, hacía pues que se adquieran deudas que eran impagables en cierto momento, ¿no? Pero hay que rescatar que son trabajos, como tú dices,
de gran valía, ¿no? Bueno, primero no es fácil tener aquí presencia dentro de la Compañía de Jesús, ¿no? Era complicado. Ojo que esto pasaba también en varias iglesias de aquí del Centro Histórico de Quito, pero aquí se evidencia más esa como competencia, se podría decir, ¿no? Por tener como un estatus. Exactamente, digamos que ese estatus era el que en ese momento valía más, ¿no? Porque hay que considerar que, claro, también las cofradías pues eran abiertas, ¿no? Podían estar mestizos, criollos, negros, o sea, era completamente, como tú dices, era el estatus, era ese quizás, como yo digo, y tú acabas de decir, mantener esa jerarquía o tal vez lucir dentro de la presencia del templo, ¿no? Yo como cofradía hice este trabajo. Una pregunta muy importante y para las personas que nos ven. Muchas personas no saben qué es un calvario. ¿Cómo está compuesto un calvario? Mira, este calvario que tenemos acá es hermoso. La mayoría de obra acá en el templo es de autores anónimos. Hay que rescatar. Una de las características de la escuela quiteña, como quizás muchos de ustedes ya saben, es el anonimato, ¿no? Para nuestros indígenas, grandes escultores, grandes pintores, fue importante que la obra vaya dentro del templo en un principio, más no que lleve firmas, considerando también que no sabían leer ni escribir. Ojo, este calvario, autor anónimo, tiene la presencia de Jesús crucificado en el centro, acompañado de las esculturas de la Virgen María, María Magdalena y San Juan Evangelista. Correcto. ¿Sí? Ese constituye el calvario. Y también hay que notar aquí que, claro, hay cierta línea, un hilo conductor entre las esculturas que están colocadas en nuestros retablos. Por ejemplo, acá al otro lado está María Salomé, María Cleofas, el Exeomo y San Pedro. Y si nosotros nos fijamos, todo tiene una conexión con el tema de la muerte y crucifixión de nuestro Señor, ¿no es cierto? Muy bien pensado, ¿no? Sí, y acá la presencia también de Santa Mariana de Jesús, que luego quisiera que caminemos hacia ese retablo, que también es un retablo muy particular dentro del templo, ¿no? Miren, es increíble, ¿no? O sea, vamos dándonos cuenta cómo es la composición de aquí del retablo y vamos entendiendo un poco, además de la amalgama de técnicas que se utilizan para trabajar las imágenes, que son esculturas para vestir y que están muy bien cuidadas, incluso tienen un encarnado increíble y ojos de vidrio muy bien trabajados. Pero vamos a ver un retablo muy importante que nos acaba de mencionar. Claro, vamos por acá, vengan. Entonces, como tú mismo dices, el tema es que, claro, los retablos acá, fuera del retablo mayor rojo, juegan un papel importantísimo y hay un hilo conductor, y eso acompaña mucho este tema de lo que la Compañía de Jesús propuso, lo que San Ignacio, el fundador de la orden, propuso para la orden, es decir, que los templos se transforman en catecismos visuales. Entonces aquí todo tiene un hilo conductor. Correcto. Sí, ojo que abarcamos un poco el tema respecto al tema teológico, todo lo demás, ¿no? Pero sí es importante rescatar este tema de la composición del templo, como les repito, porque lo que ustedes ven acá, luego observaremos, es un catecismo visual. Yo les hablaba hace un segundo de este retablo también, que es el retablo de la Virgen de Loreto, que es uno de los más importantes ya desde el punto de vista, digamos, religioso, místico, de fe. Porque en este retablo... bueno, primero los cofrades de este retablo, las personas que donaron gran parte del dinero para trabajarlo, fueron los familiares de la Santa Quiteña Mariana de Jesús. Sí, y la misma Mariana de Jesús perteneció a la cofradía de las señoras esclavas de la Virgen de Loreto. Mariana de Jesús solía hacer sus oraciones y sus penitencias a los pies de este retablo. Y de allí la escultura, recuerda este hecho. Y también nos recuerda el hecho de que el cuerpo de Mariana de Jesús, una vez que ella fallece en 1645, después de haber sido enterrado hacia ese costado en San José, porque esta cripta donde estaba concluida, luego trasladado acá fue donde descansó durante varios años. Entonces, es la importancia en el tema religioso, teológico, de fe, como digo, de este retablo de la Virgen de Loreto. Hay un dato muy importante en el tema de Mariana de Jesús, que igual nos habían mencionado un poco. Ella asistía aquí a la iglesia, ¿no? En un momento, según habíamos leído en la historia, por los terremotos que había en Quito, ella se paró y dijo algunas palabras. ¿Es cierto este acontecimiento, este evento en singular? Mira, el tema de lo que se ha escrito sobre Mariana de Jesús es bastante interesante. Podría tomarnos otra hora más hablar solo del tema de Mariana de Jesús. Es capítulo 2, señores, otro día. Un capítulo Correcto. Sí, porque es importante saber primero que sus hagiógrafos datan precisamente este hecho. Entonces, luego cuando caminemos un poco más para la parte delantera del templo, vamos a ver que hay una escultura de Santa Mariana de Jesús a los pies del púlpito. Porque en efecto, los hagiógrafos cuentan que en una de las misas que ella estuvo asistiendo acá, el padre Rojas se encontraba dando el sermón desde el púlpito. Entonces el padre Rojas exclama, pide al Señor tomar la vida de él para que todos los fenómenos que estaban pasando en Quito en ese momento terminen. Terremotos, erupciones volcánicas, pestes, corrupción, porque ya se habla de corrupción también en ese momento en la audiencia, y Mariana de Jesús a los pies del púlpito le refuta. Palabras más, palabras menos, le manifiesta, Señor, no tomes la vida del sacerdote. La vida del sacerdote aún es útil para la gente de mi ciudad. Toma la mía. Al cabo de unos días,
de ese ofrecimiento, Mariana de Jesús cae enferma y se da al cabo de algunos meses fallece. Wow. Entonces, claro, y esto es también importante considerar cómo hemos ido cambiando con el paso del tiempo la frase, ¿no? Porque en esa época nosotros éramos audiencia de Quito, éramos Quito como tal, pero bueno, la frase ha ido tomando repercusiones diferentes a través de los tiempos, ¿no? Hasta la que conocemos hoy día. Pero bueno, esa era la esencia, ese fue el fin, ¿no? El dejar su vida para que todos los fenómenos en ese momento aplaquen, y así sucedió. Es por eso que fue también declarada la primera heroína nacional. Increíble, Abraham. Tómalo muy bien como parte de la historia, pero como parte de la historia de aquí, de la Compañía de Jesús, es muy importante mencionar este acontecimiento. Y no se ha tergiversado, sino simplemente estamos dando la versión. Una versión. Y es algo que nosotros respetamos en el tema de la historia. Pero algo que queremos que vean, y aquí es sumamente increíble, el altar principal. Vengan con nosotros. Muy bien, nos encontramos aquí en la parte medular de lo que sería la compañía, ¿cierto? ¿Qué nos puedes mencionar de este lugar? Bueno, mire, desde acá lo primero que quiero rescatar es el tema de los materiales. Correcto. Hay que recordar que el templo fue construido con piedra andesita, andesita porque es piedra de los Andes. Correcto. El ladrillo, piedra pómez, incluso porque en la parte de la bóveda y de la cúpula en su tambor se utiliza piedra pómez, porque la piedra pómez, al ser porosa, al ser ligera, fue fácil ubicarla a estas alturas, ¿no? Cuando estemos en la parte de la terraza veremos que esta piedra pómez, esta cúpula está recubierta, o esta piedra pómez está recubierta de tejuelos vidriados que impiden la filtración de agua en días lluviosos. Un trabajo increíble, ¿no? En ese tiempo. Madera, como repito, para los retablos, y toda la cubierta que tiene el templo en estas famosas láminas de pan de oro. Y en ese sentido yo quiero rescatar lo que uno de los primeros tratadistas jesuitas de la Compañía de Jesús, o de los más importantes, que fue el padre José Luis Mico, siempre refiere. Él refiere al templo de la Compañía de Jesús de Quito, o el templo de San Ignacio de Quito, como el Ascua de Oro o el templo de Salomón en América. Y esto es importante porque, claro, la primera impresión que ustedes tienen en el momento de ingresar acá es que la estructura del templo es una estructura de oro sólido. Y eso es lo que mucha gente hasta hoy en día tiene en su cabeza. Pero cuando empezamos a conversar, a explicar el tema de los materiales, ya se van dando cuenta que no es así. Entonces, las láminas de pan de oro hay que recordar que únicamente son pequeñas láminas que no se las puede medir ni siquiera en milímetros, sino únicamente en micras, y que han sido colocadas en todos los espacios del templo. Y esto es importante porque yo les decía hace un rato, cuando iniciábamos, que los padres aprovecharon mucho los materiales que habían acá. En esa época el oro aquí abundaba. Entonces también se utilizó para eso, digamos, cierta forma, oro que fue donado por feligreses, por cofradías, y también adquirido por la misma Compañía de Jesús. ¿Cuánto oro hay acá? Mucha gente viene con el dato de que hay toneladas, toneladas y toneladas de oro, porque eso es lo que aparenta. Pero cuando nosotros ya damos el dato exacto, mucha gente no lo cree. Una pregunta, perdón que te corte. ¿En algún momento alguna persona nos había comentado, con los reportajes que hacemos, que las bancas tenían pan de oro y se solían sacar pedazos las personas? ¿Hay veracidad en esto? Mira, nosotros de lo que tenemos datado acá, nada. Lo que sí puedo decirte yo es que cuando se empiezan a hacer trabajos ya de restauración técnica, es decir, entrado ya el siglo XX, sí se encuentran, por ejemplo, partes de piedra de las mismas pilastras que aún faltaban, por esa creencia de que la estructura de la iglesia era de oro sólido. Incluso hasta hoy en día mucha gente llega, ve los retablos y en su afán de descubrir de cuál es la estructura, claro, empiezan a punzar, a querer arrancar pedazos de oro, entre comillas, pero no. Y de las bancas no, porque también hay que considerar que en esa época de la colonia, las bancas básicamente, como ustedes ven, las que tenemos acá adelante eran, digamos, las que más se utilizaban, pero también recordar que la gente muchas veces venía con sus alfombras y sus propios reclinatorios. Entonces, en ese sentido hay que recordar eso. Y claro, ¿cuánta cantidad de oro hay acá? Acá, si nosotros lográramos juntar todas estas láminas, este momento únicamente podríamos obtener un peso aproximado de 70 kilos de oro. Bueno, amigos, existe un cuadro aquí justamente en la iglesia de la Compañía que cuando uno es niño, cuando uno lo traen hacia acá, a uno lo impacta, que es el cuadro acá que tenemos a mis espaldas, que es el cuadro que llamamos el cuadro del infierno, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar sobre la historia de este cuadro? Bueno, miren, como tú dices, desde pequeños nos traen acá a este cuadro. Yo conversaba hace un rato con ustedes de este tema de la importancia del mensaje que envía la Compañía de Jesús en su interior, que es un mensaje teológico, un mensaje de un catecismo visual. Y claro, estos cuadros, el del infierno y el que veremos luego el del juicio final, apoyan este proceso. Claro. Ahora, lo que sí hay que tener claro es que este cuadro fue pintado primero, vamos por esos datos, los datos técnicos, en el año de 1620 por Hernando de la Cruz. El cuadro original 1620. Cuadro original 1620 por Hernando de la Cruz. Hernando de la Cruz
fue el último confesor, el último guía espiritual de Santa Mariana. Ah, perfecto. Luego, en 1879, Alejandro Salas hace una copia del cuadro. ¿Qué pasó con los originales? No tenemos un dato claro de lo que puede haber pasado con los mismos. Lo que sí sabemos es que Alejandro Salas, cuando hace la réplica, pues lo tuvo frente hacia el cuadro original, porque como ustedes ven aquí versa eso, ¿no? Claro. Que copia del cuadro que en 1620 pintó el hermano Hernando de la Cruz, director de la Beata Mariana de Jesús, 1879. ¿Qué es lo que llama la atención? Cuando la gente siempre viene acá, viene buscando el cuadro del infierno de Dante. Sí, sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, pasa esa como confusión, ¿no? Sí, claro. Pero aquí hay que rescatar que este infierno está inspirado en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Los ejercicios espirituales de una serie de meditaciones que escribe el fundador de la orden jesuita, con la finalidad, como él hablaba de siempre, este tema de la meditación te lleva a estar bien contigo mismo y de esa forma poder ayudar a los demás. Dentro de estas meditaciones hay esta meditación sobre el infierno. Nosotros lo que hemos hecho es relacionarlo sí con el infierno de Dante. Sí, porque Dante en la Divina Comedia habla de aros, habla de círculos, ahí va destinando diferentes pecados, y aquí el concepto cambia un poco. Si tú te fijas, en el centro está Lucifer. Mire. Y desde ahí hay una distribución. Están distribuidas 25 almas aproximadamente. Ya. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Primero es que a los pies de cada castigo está el pecado cometido. Claro. Y eso llamaba la atención porque te decía, mira, si eres borracho, claro, ahí está tu lugar. Claro. Me acuerdo que nos decían en la escuela con unos niños, y los injustos y los usureros, y te iban diciendo así. Eso es importante porque, claro, fíjate tú cómo llega a ser tan importante este tema de la pintura, ¿no? Correcto. En el tema de estos famosos catecismos visuales. Entonces, lo que llama también la atención es, como tú dices, que a los pies de cada castigo está el pecado cometido y la representación que se da al mismo. Las representaciones del infierno, hay que ser claros también que son diversas, ¿no? Son diversas. Ustedes se topan aquí con una, van a otra iglesia, se topan con otra, en un museo con otra. Y lo que llama aquí también la atención es cómo se los representa a los demonios. Porque los demonios están representados en forma de alacranes, de serpientes, de dragones, de gorilas, de tarántulas, y de los mismos demonios, ¿no? Entonces, siempre el concepto va a cambiar de acuerdo al pintor. Hernando de la Cruz lo visualizó así en su mente, una vez de haber leído los ejercicios espirituales, lo representa así y luego Salas lo copia. ¿Sí? Y en ese sentido también es importante rescatar que dentro del barroco siempre se habla de lo claro y lo oscuro, lo cóncavo y lo convexo. Y en este sentido ustedes tienen este lado, como les cuento, el infierno, porque al otro lado ya vas a tener el cuadro del juicio final, ¿no? El juicio final, en cambio. La meditación sobre el juicio final. Caminemos para allá, ¿les parece? Vamos a ver para que podamos ver. Miren, amigos, este es el otro cuadro que nos comentaba justamente, el cuadro del juicio final. Claro, entonces este cuadro del juicio final también, Salas, original hecho por Hernando de la Cruz en 1620. Este cuadro, en cambio, habla del otro polo, la meditación sobre el juicio final. Recordemos, al otro lado, meditación sobre el infierno, meditación sobre el juicio final. Ahora, aquí, este cuadro, si tú te fijas, es incluso mucho más lúdico. Es mucho más fácil de explicar. Está dividido en tres partes. Abajo se han pintado a vivos, a muertos, a ricos, a pobres, reyes, reinas, sacerdotes, religiosos, todos llamados a ser juzgados por igual en ese día. Eso es lo que versa que pasará el día del juicio final. Juicio, ¿no es cierto? Al lado izquierdo del cuadro, todas las almas liberadas, sí, dirigiéndose al paraíso, y aquí ya se la pinta Mariana de Jesús, ojo, ¿no? A la derecha, los condenados al infierno. En el centro está San Vicente Ferrer, santo dominico que para los escritos de esta comunidad será quien direccione las almas, quien las diga, tú vas para acá y tú vas para allá. Arriba Jesús nuestro juez junto con María, ángeles con los elementos de la pasión de Cristo, y en la parte izquierda y derecha, indistintamente ubicados, santos, santas, apóstoles, mártires, que ese día también harán de nuestros abogados. Correcto. Entonces, si tú te das cuenta, se van complementando los mensajes, ¿no? Entonces, es importante rescatar eso. Hiciste esa división, ¿no? Como dicen, entre los que van al cielo y los que están ya condenados, ¿no? Están condenados. Excelente, muy buena representación. Los cuadros más importantes que versan de esa época, entonces, acá que tenemos dentro de la iglesia de la compañía. Yo diría que desde el punto de vista de, como conversamos hace un rato, de ese catecismo visual, importantes, pero hay que rescatar que toda la obra dentro del templo es importantísima. Tenemos los cuadros de los profetas atribuidos a Goríbar, siglo XVIII. Tenemos varias obras anónimas, si bien es cierto, pero hay obra también de Hernando de la Cruz en la sacristía. Entonces, todo es una amalgama, como yo decía hace un instante, de arte, de fe, de religiosidad que se transmite acá dentro de las paredes del templo, ¿no? Todo este espacio que estamos en este momento es el acceso para las cúpulas. De momento estamos con el acceso a las cúpulas por el ascensor que tenemos acá, y este espacio es el tercer nivel. Es el tercer nivel. Tercer nivel del conjunto monumental. Hay que considerar también que originalmente los niveles fueron únicamente dos, y ya se construyó un tercero cuando el Colegio San Gabriel empieza a funcionar acá, y pues el colegio tiene más alumnos, viene más gente de fuera, entonces se necesitaban más espacios, se necesitaba
más espacio para albergar tanta gente. Y luego aquí también en todo este espacio que tenemos hacia atrás funcionó también el Centro del Muchacho Trabajador. Hoy en día, Centro de Familia de Familias, que también es una obra de la Compañía de Jesús, ¿no? Excelente. Tenemos ya desde hace algún tiempo atrás abiertos todos los sitios de visita porque la Fundación Iglesia de la Compañía de Jesús, la Compañía de Jesús como orden religiosa, ha considerado también que se deben visitar todos estos espacios. Entonces tenemos ese visto bueno por parte de los padres para hacer este tipo de recorridos. Ahora, los costos son $2.50 para nacionales, $5 para extranjeros. La visita a cúpulas cuesta para todos $3 y la visita a criptas para todos cuesta $1. Ah, perfecto. Sí, entonces es eso importante, que la gente sienta que ese costo que están pagando es un valor que ayuda a mantener una joya que no es solamente de los jesuitas, que es de Quito, que es de nuestro país. Claro. Entonces es importante, la gente cuando viene acá, nosotros les hacemos sentir eso, parte de este proceso, de esta historia que tiene la ciudad y la Compañía de Jesús. Ahora estamos aquí en la terraza. Lo importante aquí a considerar es que, como contábamos abajo, la Compañía de Jesús en esa época logra ubicarse en un sitio, digamos, estratégico, importante, fundamental, porque estamos enclaustrados en el centro de la ciudad, rodeados de los franciscanos, los mercedarios, los agustinos y los dominicos, justo en el centro de todos. Entonces, en aquella época se logra comprar las 4 cuadras en cuadro, como les contaba, para construir el conjunto monumental jesuita. Estamos, asimismo, digámoslo, geográficamente con una vista espectacular. Espectacular de todo el centro histórico. Casi de todo el centro histórico. Tenemos al frente el Panecillo, como decía San Francisco, arriba tenemos el Pichincha, tenemos una vista del Museo del Agua del Yacu, barrios como San Roque, Tejar. Si ustedes se fijan por acá ya, si un momento hacia este otro costado ya tenemos también parte de lo que es San Juan. Observamos el convento de las Madres Agustinas, la Basílica del Voto Nacional, la torre del reloj de la Compañía de Jesús. Acá este espacio que fue donde estuvo ubicada la torre del campanario de la iglesia de la Compañía de Jesús. Es cierto. Claro, ahí estuvo ubicada la torre. El campanario de la torre. Mucha gente quizás pueda recordar también que antes teníamos un campanario provisional, pues claro, como les contaba, cuando se inicia este proceso de restauración del mismo, pues fue retirado, y como les cuento también, una vez que se pueda retomar esto, en algún momento volverán las campanas a su sitio. Caminemos, claro, espectacular. Y se puede caminar por toda la terraza, ojo, porque ya por acá ustedes van a ver el otro lado, ¿no? El otro lado. Solo para la gente, los turistas, los que se están preguntando, me imagino ahí tras cámaras, ¿el costo para acceder acá al campanario era de? $3. $3. Pueden hacer solamente cúpulas, eso no hay ningún problema. Se acercan a nuestro punto de atención al cliente, indican que quieren hacer solo la visita de cúpulas y ahí nosotros les asignamos un guía, porque la visita casi es con un guía. Es con un guía, ¿no es cierto? El costo es $3. Es $3. Perfecto. Entonces, fíjense ustedes, acá tenemos otra parte ya de la ciudad. Se ve casi un poquito el sector norte de la ciudad, el Ichimbí al frente, tenemos aquí la cúpula del Sagrario, barrios tradicionales como La Tola, San Blas, La Marín, también por este sector, y acá al sur de la ciudad, ¿no? La Torre de Santo Domingo, de la iglesia de Santo Domingo, del templo de Santo Domingo, ahí recto. Entonces, como ustedes pueden ver, hay una vista diferente de la ciudad. Y este espacio de acá, pues que son nuestros vecinos, tomando en cuenta que originalmente todo el conjunto monumental perteneció a la Compañía de Jesús, como les contaba. Cuando los jesuitas regresan después de la expulsión, ya instalarse definitivamente acá en el año de 1862, el único espacio que no se logra recuperar es este, ¿no? Sí, donde hoy funciona el Centro Cultural Metropolitano, pues que abarca el tema también del Museo de Cera y la Biblioteca Pública. Amigos queridos, entonces un dato bastante histórico, porque tenemos una colección de unas 15 fotografías, si quieren nosotros, de la época antes del terremoto. En la parte posterior, si ustedes se fijan aquí en esta torre, quedaba el campanario, amigo. Bueno, y aparte de eso, fue el observatorio astronómico de la ciudad, como lo había dispuesto Gabriel García Moreno, como nos explicó Denis hace un rato. Y para nosotros es bastante importante mencionarles esto, como ya lo habrán visto igual en el video del observatorio astronómico que lo lanzamos. Amigos queridos, entonces el día de hoy hemos hecho un recorrido sobre una de las joyas arquitectónicas más importantes que tiene la ciudad de Quito, el Ecuador y prácticamente el mundo entero. Este arte barroco que nosotros hemos descubierto el día de hoy, entre lo que es iglesia, entre lo que es obviamente el tema de las cúpulas, la misma cripta, realmente forma parte de una joya que disponemos acá nosotros los quiteños, amigo. Nosotros hemos hecho este recorrido muy increíble, muy ambicioso aquí por la Compañía de Jesús. Hemos aprendido muchísimo, además nos llenamos mucho el corazón y estamos muy agradecidos de que nos hayan dejado entrar a este lugar, a este templo tan importante para todos los quiteños.
Correcto, así que un Dios le pague, amigos, agradecidos por la oportunidad de permitirnos a nosotros, a Quito 360, mostrar este espacio al mundo para que conozcan más de este valioso patrimonio religioso que nosotros disponemos aquí en la ciudad. Amigo querido, y esto llegó gracias al auspicio de Quito en 360, por siempre y para siempre, por supuesto. Correcto, amigos, así que un Dios le pague. Gracias por estar aquí viendo este programa. No se olviden, si quieren que visitemos más lugares, más espacios, pueden comentar acá. Además de seguirnos en YouTube, donde ustedes van a ver obviamente más videos totalmente completos, con más investigaciones, con nuestras cámaras, para que obviamente ustedes formen parte de su canal. Así que, amigos, nos vemos pronto. Esto fue Quito en 360. Nos vemos pronto, amigos.